Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana de este jueves 23 de mayo en el que los grandes protagonistas siguen siendo y cobrando titulares desde las últimas horas de este miércoles con esos resultados de Nvidia, del gigante de esos semiconductores de la inteligencia artificial que ha batido previsiones, que además satisfacen sus guías y que le han llevado a cotizar en ese mercado fuera de horas $1.000 por acción, y en un momento en el que sin lugar a dudas esos resultados también compartían coprotagonismo con las actas de la Reserva Federal que, más allá del tono más suave que Jerome Powell ponía sobre la mesa tras la reunión de 2 días y su comparecencia el 1 de mayo, sí deja entrever la preocupación porque esa batalla contra la inflación se resiste y hay voces que incluso se plantean si, por supuesto, se enfría el momento sobre un posible recorte de tipos de interés, y sí que hay voces que incluso estarían dispuestos a hacer lo contrario si los datos así lo consideran adecuado. De momento son los grandes puntos de arranque de esta sesión en la que los mercados siguen expectantes y siguen mirando a quien está haciendo ese movimiento estelar de Nvidia, que confirma cómo continúa el auge por la inteligencia artificial y que arroja cifras de crecimiento de 3 dígitos, cifras de ventas que se disparan un 262% y más de un 400%. Los centros de datos, esos centros de datos que son ni más ni menos que los encargados de responder a ese negocio clave, son piezas claves para el desarrollo de la inteligencia artificial, esos chips y las piezas para desarrollar los grandes servidores. Son las grandes cifras, mientras Nvidia, el gigante, ha vuelto a batir las previsiones y ha contagiado de hecho a otros del sector, impulsando las subidas de otros títulos como hemos visto en las últimas horas, como de Supermicro Computer, Advanced Micro Devices, todo el sector mirando a esa inteligencia artificial, y más cuando además en la call con analistas, si algo ha dejado claro es que los clientes hacen fila y meten presión a Nvidia para conseguir esas tarjetas gráficas, esas GPU, y en esa cola están ni más ni menos que OpenAI, que Anthropic y evidentemente los grandes y gigantescos líderes de la tecnología que necesitan esos chips de la inteligencia artificial y que sin lugar a dudas están haciendo esa cola e incrementando la demanda, que está disparando sin lugar a dudas las cifras de Nvidia, que se convierte absolutamente en la constatación que de momento sigue cumpliendo las expectativas, porque bate expectativas, y eso sigue dando alas al mercado. Es sin lugar a dudas el gran protagonista, el nombre propio, y en un momento en el que importante porque disipa los temores a una desaceleración mientras las empresas siguen esperando y haciendo cola, como dice el director ejecutivo de Nvidia, para esa última tecnología. Sin lugar a dudas, la tecnología Nvidia se ha convertido en el gran protagonista de las últimas horas. Era una cita marcada en rojo en el calendario, pero tampoco ha restado protagonismo a lo que está por venir, mirando sobre todo a la política monetaria. Las actas de la FED, las minutas, las conocíamos también con el mercado europeo cerrado y no han recogido más que las voces que hemos ido conociendo en los últimos días tras esa reunión de 2 días y la comparecencia de Powell del 1 de mayo. Preocupa la falta de avances frente a la inflación, pero ojo, hay que tener en cuenta que también en ese encuentro, en esas minutas, no se recogía el último dato de inflación que sí trabajaba en ese movimiento desinflacionario, pero que irrumpía de alguna manera los 3 últimos datos que sí habían decepcionado y mucho. Lo que han dicho los de Powell es que siguen preocupados con todo por ese nivel de los precios e inquietos en torno a ese momento del pivote, a ese momento del recorte de tipos de interés y de la rebaja del endurecimiento de la política monetaria. Es más, las propias minutas recogen como hay varios participantes que incluso ponían la voz y su voluntad de endurecer, es decir, de subir los tipos y por lo tanto endurecer la política monetaria
si ven que hay riesgos para que la inflación se materialice hasta avanzar a ese proceso de conseguir ese objetivo del 2%. Con todo, el FOM votó por unanimidad en esa reunión, recordemos, para mantener los tipos en ese nivel del 5,25, 5,5%, ese nivel máximo en el que se encuentra desde hace 23 años. Sin lugar a dudas, ha sido el gran protagonista, los dos grandes protagonistas por el lado económico, bursátil, lo que hemos conocido por parte del mercado, por parte de la política monetaria, por parte de la tecnología, la IA y la campaña de resultados, pero por supuesto comparte con protagonismo con los grandes asuntos que escriben la crónica de la mañana. Y ojo, porque esta mañana volvemos a estar y muy pendientes de Oriente Medio, porque Egipto podría de hecho, retirarse como mediador de esas conversaciones de un posible alto el fuego entre Hamás e Israel. Recordemos que tanto Egipto como Qatar han sido esos actores claves que han formado parte de las conversaciones para tratar de acercar posiciones entre ambas partes desde que los atentados sorpresivos del 7 de octubre de los terroristas de Hamás contra Israel sacudieran al pueblo israelí, que respondiera con esa guerra que se extiende hasta este punto. El motivo, la preocupación y la información ha llegado después de las filtraciones que se han llevado a cabo por parte de la CNN, que publicaba que la inteligencia egipcia había cambiado levemente los términos del pacto sin conocimiento del resto de los mediadores, y ha sido en este marco cuando el propio jefe de Servicio de Información Estatal ha señalado que esos continuos intentos de sembrar dudas e insultar los esfuerzos y función de la delegación de las autoridades egipcias, con acusaciones que asegura contradicen la realidad, solo pueden complicar aún más la situación y pueden presionar a tomar esa decisión de retirarse. Claves, sin lugar a dudas, en un momento en el que, por otra parte, y en las últimas horas, después, recuerden, le venimos contando desde primerísima hora de ayer, cuando Irlanda se pronunciaba y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aquí en España, decía que el 28 de mayo, el próximo martes, el Consejo de Ministros reconocerá a Palestina. El presidente, el jefe del Ejecutivo, ha hablado con la máxima autoridad palestina, con Mahmoud Abbas, y en X ha señalado que el líder palestino ha mostrado su agradecimiento precisamente por ese próximo reconocimiento, y en un momento en el que también, momento de pronunciación a nivel internacional, desde la Casa Blanca, lo que se ha señalado por parte de la opinión de quien es el gran aliado de Israel, de Joe Biden, es que las negociaciones directas, dice, es la mejor manera para avanzar sobre un Estado palestino, y que cada país puede tomar su propia decisión sobre si reconoce o no un Estado palestino. Es lo que a esta hora gira en torno a Oriente Medio, mientras continúan los ataques, en Gaza, y se observa en medio de esa presión internacional, y al mismo tiempo compartiendo coprotagonismo con el que, sin lugar a dudas, arroja otro de los grandes titulares de las últimas horas, y es en este año de alto contenido electoral, y cuando apenas unas horas antes había dicho el primer ministro británico que veía las elecciones británicas en la segunda mitad del año, pues finalmente se adelanta, aunque entran en esa segunda parte del ejercicio. Es el 4 de julio, Rishi Sunak adelanta esa convocatoria electoral en un momento en el que además ha llegado con esos buenos datos que conocía de la inflación, un fuerte retroceso en ese ritmo de la aceleración de los precios, aunque no se quedaba en ese 2,1% estimado. Con todo, con ese escenario de batalla de los precios, Sunak lanzaba ese calendario, y el 4 de julio los británicos irán a votar.
11 minutos pasan de las 7 de la mañana, seguimos avanzando en este primer repaso a la actualidad del día. Es jueves, es 23 de mayo y con permiso de los grandes titulares que escribe la crónica del día, las últimas horas están abriendo eco y a esta hora tenemos que mirar a México porque a las 6 de la mañana hemos conocido ese trágico siniestro al que hemos asistido. Una tragedia que se salda con 6 fallecidos y 50 heridos tras derribarse el escenario durante un mitin en el estado de Nuevo León. En el escenario se encontraba el candidato presidencial por el Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Se encontraba junto con parte de su equipo por el cierre de campaña de Lorena Canavati von Borstel, la candidata a la alcaldía de San Pedro García, Nueva León, quien se encontraba a su lado en el momento del colapso. Una ráfaga de viento ha sido la que ha derribado la estructura, el techo, la pantalla gigante y el pánico se ha extendido entre el público y el caos se desataba por el viento, además con los objetos que iban golpeando además las cabezas de los asistentes. Y mirando a la crónica geopolítica, la última hora nos hace mirar a Asia porque el ejército de Taiwán ha movilizado a sus fuerzas confiado en que podría proteger a la isla después de que China haya iniciado este jueves 2 días de ejercicios de castigo, como han venido a llamar, alrededor de la isla, en lo que asegura que es una respuesta a los hechos que consideran como ataques separatistas. Los ejercicios en el estrecho de Taiwán y alrededor de grupos de islas controlados por Taiwán que se encuentran junto a la costa china se producen apenas unos días después de que Lai Ching-te asumiera el cargo como nuevo presidente de Taiwán, un hombre que Pekín tiene enfrentamiento con él directo por considerarle un separatista. China, que recordemos considera a Taiwán gobernado democráticamente como su propio territorio, denunciaba en el discurso de toma de posesión de Lai del lunes, en el que pidió a China que detuviera sus amenazas, y el martes el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, calificó a Lai como vergonzoso. Lai ha ofrecido en distintas ocasiones conversaciones a China, pero ha sido rechazado. Dice que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro y rechaza las reclamaciones de soberanía de Pekín. Pero por supuesto la crónica del día se escribe sin lugar a dudas con lo que son los grandes titulares que ha dejado Nvidia en la presentación de sus resultados. Los lanzaba al cierre del mercado y ha batido previsiones y por lo tanto hemos visto cómo sus títulos se han disparado en after hours. Las ventas se han disparado un 262%, una clara señal de que el auge en torno a la inteligencia artificial continúa. Los ingresos de Nvidia se han triplicado con creces en el primer trimestre fiscal y su negocio de centros de datos, que incluyen esos chips de inteligencia artificial y otras piezas claves para los grandes servidores de la IA, ha crecido más del 400% respecto al año anterior, hasta los 22.600 millones. Los resultados del gigante de microchips de la IA han superado las expectativas en ventas, en facturación y en ganancias, y anticipan además un pronóstico sólido para el trimestre actual, en concreto ventas de 28.000 millones de dólares, también por encima de las estimaciones del mercado. Nvidia además ha anunciado un split, una división de sus acciones de 10-1, y en ese marco, en el mercado after hours, sus acciones se han disparado más de un 7%, superando los $1.000 por primera vez en esas operaciones del mercado fuera de horas y tras batir resultados. Como decíamos, el protagonismo batiendo previsiones en ventas, en facturación, en beneficios, y con unas previsiones que siguen dando alas y eliminan el escepticismo en torno a que hubiera menguado el interés por esa inteligencia artificial. Y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha señalado ante los analistas que los gigantes tecnológicos como OpenAI, Google, Anthropic y hasta 20.000 nuevas empresas de IA generativa están haciendo fila para hacerse con sus GPUs que los proveedores de la nube
dice, necesitan para poner en funcionamiento. Defiende que todo el trabajo que se está realizando consume cada procesador gráfico y subraya que los clientes no dejan de presionarles para que entreguen los sistemas y los pongan en funcionamiento lo antes posible. Nvidia también ha sorprendido a los analistas al ofrecer un cronograma agresivo para su GPU de próxima generación, la llamada Blackwell, que estará disponible en los centros de datos en el cuarto trimestre fiscal. Acaba de presentarlos del primer trimestre fiscal. Y estos comentarios de nuevo han disipado los temores de una desaceleración mientras las empresas hacen cola para consumir esta tecnología. Y por supuesto, si hemos visto cómo en el mercado After Hours los títulos de Nvidia se han disparado, en los primeros movimientos subía un 3% tras presentar resultados y batir marcas. Y luego, con la explicación ante los analistas en esa call, al explicar cómo continúa la demanda, la fuerte demanda por sus GPUs, por sus tarjetas, sus procesadores gráficos de inteligencia artificial, se han disparado un 7%, pero ese movimiento ha contagiado a otros del sector. Hemos visto a Supermicro Computer o Advanced Micro Devices subiendo, además, en ese mercado After Hours. Y por supuesto el coprotagonismo del día venía marcado por lo que han sido las minutas de la FED. Se publicaban antes de los resultados de Nvidia y hacían balance recopilatorio de lo que dio de sí el último encuentro de la Reserva Federal. Los de Powell siguen preocupados por la falta de avances contra la inflación y se muestran inquietos en torno a una rebaja del endurecimiento de la política monetaria. Las actas también han mostrado que varios participantes han mencionado su voluntad de endurecer aún más la política en caso de que los riesgos para la inflación se materializasen hasta el punto de considerarlo adecuado. Voces, por tanto, que no descartan subidas. La reunión, hay que señalar, siguió a una serie de lecturas que mostraban que la inflación era más persistente de lo que los funcionarios esperaban a partir de 2024, y era entonces cuando el FONC votaba por unanimidad para mantener los tipos en esa horquilla de 5,25, 5,5% máximos de 23 años, en el nivel que se encuentran desde julio de 2023. Las actas de la FED que nos remontan al 1 de mayo, el día que escuchábamos a Jerome Powell, pero recordemos que son previas a las últimas referencias que sí ha publicado en la economía americana y que han mostrado ciertos progresos en materia de desinflación, ya que el IPC de abril mostraba que la inflación se mantenía al 3,4%, ligeramente por debajo del nivel de marzo. En la subyacente, el 3,6%, el más bajo desde abril de 2021. Sin embargo, las encuestas de consumidores siguen arrojando una creciente preocupación. En los últimos días, la encuesta sobre la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan ha mostrado que la perspectiva a un año es del 3,5%, la más alta desde noviembre, mientras que además el optimismo general se desplomó. También la encuesta de la Reserva de la FED de Nueva York mostraba cómo se ha agravado la preocupación y crecen las expectativas de inflación. Y de última hora también mirando lo que puede venir en materia inflacionaria, en materia de lo que es el pulso de la primera economía del mundo, las declaraciones de Jamie Dimon. El consejero delegado de JP Morgan cree que Estados Unidos podría ver un aterrizaje duro y que la estanflación será el peor resultado. El directivo cree que no se puede descartar esta posibilidad y así lo ha señalado en la cumbre global china de JP Morgan en Shanghái. Declaraciones de última hora en un marco en el que además ha señalado que el peor resultado para la economía estadounidense será el escenario de estanflación, donde la inflación continúe aumentando pero el crecimiento se desacelere en medio de un alto desempleo. Un escenario de tipos más altos y de recesión que, asegura Dimon, se traduciría en que las ganancias corporativas bajen, pero asegura que todo se superará. Dice Dimon que el consumidor todavía está en buena forma, incluso si la economía cae en recesión. Y si atendemos a los grandes asuntos que escribe en la crónica geopolítica de las últimas horas, tenemos que escribir lo que llega en materia electoral. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha convocado elecciones generales para el próximo 4 de julio. El Premier ha convocado con urgencia, sus oficinas en el número 10 de Downing Street, el Consejo de Ministros para tomar esta decisión que supone un adelanto de medio año en torno a los plazos que se estimaban. Al finalizar la reunión, Rishi Sunak hablaba con el rey Carlos
de Inglaterra para transmitirle esa fecha y posteriormente ofrecía esa breve rueda de prensa para comunicarlo de forma pública. El adelanto electoral llega acompañado de lo que ha sido los buenos datos sobre la inflación interanual británica, que ha desacelerado en abril desde el 3,2% en marzo al 2,3%, por lo que se sitúa en el nivel más bajo en casi 3 años. Una cifra, un paraguas con el que los analistas explican cómo se escuda esa presentación. Es un escenario en el que continúa esa lucha contra la inflación y se acerca al objetivo del 2% del Banco de Inglaterra, aunque sin embargo ha quedado ligeramente por encima de lo que esperaba el mercado. Y clave, por supuesto, esta mañana también todo en torno a Oriente Medio. El gobierno de Egipto ha amenazado con retirarse como mediador entre Israel y Hamás en las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego en Gaza. La noticia ha llegado después de que la CNN publicase que la inteligencia egipcia había cambiado levemente los términos del pacto sin conocimiento del resto de mediadores. En este marco, el jefe del Servicio de Información Estatal, Dia Rashwan, ha apuntado que los continuos intentos de sembrar dudas e insultar los esfuerzos y funciones de mediación de Egipto, con acusaciones que contradicen la realidad, solo conducirán a complicar aún más la situación en Gaza y en toda la región y pueden presionar a la parte egipcia a tomar la decisión de retirarse completamente de la mediación que está llevando a cabo en el conflicto. Y por supuesto, si miramos a Oriente Medio, lo que ha sido el posicionamiento por parte de España en las últimas horas, copa titulares. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y en X ha señalado que le ha agradecido el anuncio realizado ante el Congreso de los Diputados sobre el próximo reconocimiento del Estado palestino. En el hemiciclo, el jefe del Ejecutivo se mostraba confiado en que se sumen otros países y defendía que España abra el camino a otros países europeos. Decía que el reconocimiento no es el final, pero cree que la solución de los dos estados ayudará a una solución pacífica. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria, como estamos haciendo, asistiendo a los refugiados y desplazados, como estamos haciendo, pero también usando todos los resortes políticos que están en nuestro alcance para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Y desde Estados Unidos, el principal aliado de Israel, clave lo que ha sido el posicionamiento en torno a la Casa Blanca, Joe Biden afirma que las negociaciones directas es la mejor manera de avanzar sobre el Estado palestino. Cada país, dice desde la Casa Blanca, puede tomar su propia decisión sobre si reconoce o no un Estado palestino, aunque cree que las negociaciones directas son la mejor vía. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, ha explicado el posicionamiento de Joe Biden justo después de que Irlanda, España y Noruega anunciasen que reconocerían ese Estado palestino y provocaba, por lo tanto, la airada respuesta de Israel. Y en este escenario, por supuesto, seguimos pendiente de los protagonistas con nombre propio de las empresas y clave entre las últimas horas lo que ha dicho DuPont, que ha anunciado que se va a dividir en 3 empresas mientras el CEO brinda un paso atrás. El conglomerado sigue así la estela de otros gigantes como General Electric al anunciar su escisión. DuPont pretende separar la división de electrónica y agua mediante transacciones libres de impuestos, según el comunicado. Las operaciones restantes se centrarán en industrias como la biofarmacéutica y los dispositivos médicos, con productos que incluyen Tyvek y Kevlar. El director ejecutivo, Ed Breen, que regresó al cargo en 2020, dejará su cargo el 1 de junio y conservará el puesto de presidente ejecutivo de la empresa restante, mientras que la financiera Lori Cox asumirá el puesto de directora ejecutiva.
Y clave en las últimas horas también lo que se ha vivido en el mercado de criptomonedas, donde Ethereum ha alcanzado nuevos máximos en medio de los rumores que sugieren que la SEC, que el regulador del mercado americano, puede estar reconsiderando su postura sobre la aprobación de un ETF de Ethereum al contado. Ethereum, que ha llegado a cotizar con una subida del 15% por encima de los $3.500 en medio de ese aumento de la actividad del mercado, mientras crece el optimismo. Y con todo